soy Vivi y esto es Raíces. Y este episodio es un poquito distinto porque después de más de 20 conversaciones que hemos tenido con personas migrantes en América Latina, en Estados Unidos, en España y otros países, pues nos dimos cuenta de algo muy importante. Nunca nos hemos presentado profundamente y hablado de quiénes somos y en lo personal, en lo humano, que es lo que siempre destacamos en este podcast, y qué nos motivó a hacer este espacio que hoy muchos y muchas escuchan y han servido de luces en su propio camino en la migración. Así que como no nos habíamos sentado a compartir ese quiénes somos nosotras, por qué nos importa este tema y cómo fue que llegamos aquí y a hacer el podcast, pues hoy le hemos dedicado este espacio especial a nuestras raíces. Así que hoy, junto a Bárbara, vamos a hacer justamente eso. Queremos dar una ventana a nuestras propias vidas, historias y experiencias, de dónde venimos, qué significa para nosotras el estar lejos de nuestra casa, pero también cómo la migración dejó de ser solamente una experiencia personal, también para convertirse en una pregunta profesional, política, activista y pues luz y norte en este espacio que hoy CEPAS nos abre para conversar. Así que bueno, desde allí les presento a Bárbara Puglisi, quien me acompaña en este podcast y quien conozco de hace muchos años desde la fundación de CEPAS y donde desde su trabajo como abogada, defensora y en el ámbito también migrante, un día me dijo, Vivi, ¿por qué no hablamos de estos temas? Hay mucha desinformación, hay mucha gente buscando eh, esto que nosotros estamos viviendo, pero también esto de que CEPAS desde sus inicios se planteó como una área de trabajo y pues hoy podemos hacerlo a través de formatos diferentes. Y yo de una forma animada le dije, bueno, Bárbara, démosle. Y pues después de eso han pasado mucha agua y mucha conversación nutritiva que esperamos que les haya servido. Y bueno, gracias a esa idea de Bárbara, hoy estamos hoy aquí hablando de los derechos de las personas migrantes, de las experiencias humanas de las personas migrantes. Y bueno, Bárbara ha sido una persona muy importante en el camino de la defensa de los derechos humanos que ha transcurrido CEPAS y hoy desde nuestras diferentes latitudes incorporamos en este podcast esas reflexiones, esa experiencia y pues esa misión de vida. Bárbara. Sí, y no, y bueno, y que llevamos mucho trabajo antes de todo el tema del podcast, ¿no? Trabajando todo el tema de derechos humanos, derecho de las mujeres, eh, elaborar informes y llevarlos a organismos internacionales también ha sido un camino largo que hemos transitado las dos juntitas y que se fue ampliando, porque si recordamos los inicios de CEPAS en una situación de país turbulenta y la donde nos decidimos lanzar al agua por primera vez con, con protección, ¿no? O con visualización de la situación de persecución política que se estaba viviendo eh, y todo lo que se construyó. La red de defensores de derechos humanos, la red naranja, todo eso, ese trabajo en conjunto que hemos podido realizar con otras organizaciones y con otros defensores. Y esto es un paso más, ¿no? Un poco más maduro dentro de la organización y que nos ha demostrado que siempre hemos estado pues en el día a día de lo que está pasando en materia de derechos humanos. Y ahorita más que nunca, y lo conversábamos cuando apareció la idea de decir, bueno, viene un huracán migratorio, ya lo estamos viviendo, de salidas de venezolanos, de salidas de mucha gente de Latinoamérica, llegadas a Europa, llegadas al norte del continente, vamos a tratar de darle voz, ¿no? Y tratar de ayudar a la gente a entender en qué situación está, que no está sola y que el proceso migratorio ahorita lo estamos viendo como un boom, pero que lleva muchísimos años existiendo y poderle dar entonces ese trabajo. Por eso con Vivi, bueno, nos arrastramos las dos y dije, bueno, de las dos juntas vamos a echarle pichón y vamos a tratar de hacer estos podcasts con esa visión de buscar a los especialistas que hablaran sobre el tema y que pudieran desarrollarlo. Y es el trabajo que hemos venido haciendo. También tú, aparte, has trabajado todo el tema de derechos humanos, la formación, nuevas generaciones y adaptación a las nuevas realidades que han certado y que van a seguir marcando la pauta dentro de la organización.
Sí, fíjate que decías eso y me hacías recordar lo de los informes y compararlo con este proceso de hablar de la migración y de la movilidad humana y de la crisis de la movilidad humana desde sus inicios y a través de los informes y presentando ante los organismos internacionales, que ha sido un trabajo como importante desde CEPAS y de la data, de la identificación, del diagnóstico, de saber cuál es la afectación diferenciada a las mujeres, de también a través de la red de artistas ciudadanos tener eh, la experiencia de las personas activistas migrantes en otros países y a partir de ahí documentar su situación como personas migrantes y refugiadas. Y cómo en ese periodo de trabajo de documentación, de denuncia, de incidencia, hemos aprendido, y lo que tú decías es un trabajo más maduro, y ha sido también lo que yo he sentido en cada una de las conversaciones que hemos tenido aquí en el podcast, la importancia de hablar de las historias, la importancia de conocer las experiencias. A veces ese dato que te dice la afectación psicológica o ese dato que te habla del desempleo o ese dato que te habla de la xenofobia, no realmente dimensiona la realidad, la experiencia de las personas migrantes. Y creo que eh, esa madurez se refleja en entender de todos esos informes y todas esas denuncias y toda esa perspectiva de derechos se traduce en el centro de las personas por las que trabajamos, que son las personas también migrantes y refugiadas, con esta perspectiva de género, con esta perspectiva de derechos, con esta perspectiva de interseccionalidad, pero sobre todo desde sus propias experiencias, ¿no? Y cómo al final un informe y una entrevista se ven distintos, pero para nosotros es como esa esencia del corazón de CEPAS, que es la dignidad humana. Y bueno, ahí, como entrevistadas, y ahora te pregunto, justamente, ¿cómo lo ves tú? Desde el punto de vista, no solamente lo que hemos conversado en el podcast, sino desde de tu visión profesional, documentando, hablando desde la experticia de la migración, pero también desde tu experiencia personal en movilidad, en ver la situación desde situaciones donde uno se mueve, se transforma. ¿Cómo has conciliado tú a lo largo de estos años eso que hacemos a nivel profesional, pero eso también que vivimos a nivel personal? Claro, es lo que siempre conversábamos. Cuando hablamos de casos, no hablamos de expedientes ni número de expedientes, sino hablamos de personas. Y la persona tiene una complejidad tanto personal, familiar, psicológica, física, emocional, laboral, que es un reloj de suizo que va uniendo una pieza con la otra hasta generar la misma persona. Y eso lo hemos visto en el podcast y lo hemos vivido también a nivel personal cuando nos ha tocado migrar. Claro, mi visión es un poco distinta porque al ser hija y nieta de migrantes, siendo primera generación nacida afuera, tu visión es distinta a alguien que sale por primera vez, ¿no? Porque ya tú tienes como unos componentes, como unas herramientas y un sustento de historias de tus padres y de tus abuelos que la trasladas a tu historia y tú dices, bueno, la voy a modernizar, la voy a actualizar, esto es lo que está pasando y más o menos esta es la vía que puede hacer. Sin embargo, claro, afecta, es un cambio completamente de perspectiva de vida, personal, laboral, familiar, porque el ser migrante trastoca todos esos sectores, no solo trastoca a la persona. Y entonces la ves ahora la forma de trabajar los casos de una forma distinta, porque reconoces en el otro eso y con las herramientas que ya tú tienes puedes ayudar incluso más a identificarlo y a decirle, bueno, estos son los pasos a seguir, esta es la gente que te pueda brindar apoyo en estas áreas, porque ya te es más fácil, ya no es una parte teórica, sino ya es una parte práctica y de colaboración con el otro. Sí, bueno, fíjate que en mi caso, como están las dos experiencias, la profesional y la personal, ¿no? En la profesional, y es paradójica porque pues fue una preparación para lo que íbamos a venir, pero desde la visión de país de acogida y no de país de origen, que fue mi experiencia académica en las clínicas de derechos humanos de LUCAP, donde atendíamos a personas refugiadas y migrantes. Y por supuesto, yo vi y atendía a las personas migrantes y refugiadas desde la perspectiva legal, desde la perspectiva de derecho, pero desde la perspectiva de un país de acogida.
Y fue muy paradójico para mí, con el transcurso de los años, ver que de país de acogida nos convertimos en un país de expulsión. Y, y también en lo personal, yo tuve como dos procesos migratorios. Un primer proceso que estuvo muy vinculado al estudio, al poder vivir fuera, eh, por elección profesional. Y uno que estuvo más, y el que es el actual ahora, que fue más vinculado por un tema de seguridad y un tema de protección. Y, en ambos procesos, tanto el profesional y el personal, vivir esa Venezuela, que pues fue generando una crisis grave en derechos humanos, una crisis multidimensional de manera humanitaria, y ver cómo se fue forjando esa masa y esa pérdida del país y esa, digamos, esa herida del país de la pérdida de su población y del que tuvo que dejar el país, ¿no? Y cómo desde esos conocimientos, esa primera etapa de hablar de derechos humanos fue, bueno, esto es lo que está pasando con la crisis de Venezuela, donde las causas son las graves violaciones de los derechos humanos y la consecuencia de esas graves violaciones es la movilidad masiva y la migración. Y también ver esas dimensiones humanitarias, humanas, de violaciones a los derechos humanos de la migración. Entonces ha sido como una especie de continuum de ver lo que pasa en Venezuela y de ver ahora lo que también están pasando los migrantes y refugiados fuera de Venezuela. Porque parte de lo que nos ha tocado documentar en CEPA fue este proceso donde ya veníamos de graves violaciones a los derechos humanos y en los países de acogida y de tránsito han ocurrido también violaciones y no han habido suficientes propuestas, proyectos de protección y de garantía de los derechos de la población. Entonces, en lo personal es vivir cómo pasamos de un país de acogida a ser un país de expulsión, y en lo personal cómo, y en lo profesional también, cómo en mi mismo proceso de migración seguir hablando desde afuera de no solamente de la crisis de Venezuela, sino también de la consecuencia de esa crisis, que es esa ahora nueva Venezuela que está fuera de las fronteras de Venezuela y que somos las personas migrantes y refugiadas. Y bueno, donde este podcast se convirtió en una ventanita para hablarlo de forma distinta y que muchos de nosotros, los venezolanos, pero en general las personas migrantes y refugiadas de diferentes países encontraran un espacio donde lo que les pasa resuena. Y resuena y se escuchan y no solamente de la tragedia o de las violaciones o de las situaciones de no garantía, sino también como hay historias de resiliencia, de esperanza y de acción colectiva donde nos encontramos y no nos sentimos solos. Claro, pero y además nos ha permitido ver la migración desde distintos puntos, porque el continente americano se ha llevado de una manera y nosotros aquí en Europa se lleva de otra, porque tienes la migración y la remigración y la remigración, y entonces hay personas que han pasado por 2 y 3 países que llevan otro sistema, y hay otros que es el proceso de los retornados. En Europa se vive mucho el proceso de retornados. Entonces, esto te lleva a ver las otras dimensiones con otros países, con otras culturas, cómo se han ido evolucionando el tema de la migración, cómo las personas han tenido la capacidad de adaptarse o no, eh, de incluso conseguir su espacio, porque lo que pierdes es, en este duelo migratorio que lo hemos conversado en varios episodios, pierdes tu esencia, pierdes todo y te tienes que volver a rearmar y volver a buscar tu espacio, ¿no? Es decir, a dónde pertenezco, ese sentido de pertenencia que los migrantes la tenemos divididas, porque llega un momento en que no eres ni de aquí ni de allá. Y yo creo que todos, no importa nacionalidad y no importa cuántas veces nos ha tocado migrar, estás dividido. Porque entonces, aunque regreses al país de origen, porque tengas la posibilidad, ya no perteneces ahí porque ha evolucionado de una manera de que no has evolucionado tú. Y donde estás, en este nuevo país, pues sí, estás ahí, te estás desarrollando ahí, pero no tienes las bases tuyas ahí. La cultura, el idioma en muchos de los casos, la comida, la forma del trato entre las personas. Y entonces, claro, esa readaptación también nos ha permitido ver
que la migración tiene demasiados matices, tantos como personas migrantes hay. Y creo que, y eso lo hemos escuchado en la mayoría de los episodios, sobre todo quienes analizan el fenómeno de la migración desde el proceso psicológico, emocional, que es un proceso y que cada quien lo vive de forma diferente, que tiene sus etapas, por supuesto, donde el duelo es una, donde toda esta movilización de cimientos que te toca la pertenencia, la identidad, ahora qué hago, ahora quién soy, ahora cómo me comunico. Tiene esa visión de la dualidad, de lo que eres y de lo que seré, pero también tiene esa visión, pienso yo, esperanzadora de cómo encuentras un camino que concilie eso que eras y que ahora eres. Y creo que ahí lo conecto con lo que aprendemos en cada episodio de Raíces, pero lo que al final es el final o la fuente de motivación para tener este espacio, que es donde se encuentran tus raíces con lo que ahora eres, y eso termina siendo luz para ti y para los demás, porque al final no puedes borrar esa esencia que deja tu país, que deja tu crianza, que deja quién eres y que es el amor a tus raíces. Pero además, todas esas vivencias, oportunidades, retos que estás afrontando en el lugar donde llegas o en los lugares donde llegas. Entonces, ese abrazar lo que somos y ese encontrar y reconciliarnos y ver de forma esperanzadora el presente y el futuro con lo que hemos encontrado en nuevos destinos, en nuevos territorios, es lo que hace que nuestras raíces sean fuertes y que conciliar esas dos partes, ¿no? Lo que no es nuestra base, que son nuestras raíces, y lo que nosotros siempre decimos en el episodio, esas ramas que florecen en un nuevo territorio, le dan base a esas raíces, pero también le dan evolución a nuestras vidas. Y desde allí también nos volvemos, y eso es lo ideal, pues sujetos plenos de derechos en lugares donde nos acogen, lugares donde florecemos, lugares donde podemos ser ciudadanos y personas dignas y plenas. Y esa es pues la aspiración. Para eso hay cantidad de normativa, de derechos, de compromisos internacionales que los estados deben asumir. También tiene que haber esta mirada que abarque la migración no solamente de la seguridad, sino también desde el hecho humano, donde este intercambio, donde esta integración, donde estos procesos de cambio, de movilidad, en vez de ser negativos, en vez de generar problemas, también traen soluciones, también traen desarrollo, también traen integración de diferentes culturas y hacen que los países se vuelvan mucho más diversos, mucho más ricos y hacen pues de la vida y de las relaciones humanas espacios interesantes y de bienestar. Entonces, bueno, creo que es parte del aprendizaje y es parte de la visión que hemos visto aquí en el podcast y ahí te quería como preguntar, Bárbara, si recuerdas como alguna historia que muestra esto, esta pregunta que siempre hacemos de cuáles son tus raíces y que evidencia esa mensaje esperanzador que queremos dar aquí en el podcast. Claro, si tú te recuerdas cuando estábamos buscando el nombre del podcast, que hicimos yo no sé cuántas ideas salieron, y nombre para acá y nombre para allá, y revisa internet, y ChatGPT, y dame ideas, y no sé qué. Llegamos a un punto en que tú dices, en que dijimos las raíces, ¿no? Entonces apareció la palabra raíces como el punto focal de cualquier persona. Entonces dijimos, bueno, vamos a ponerle el podcast Raíces, porque es de donde tú sales, donde tú te siembras y donde te resiembras también, ¿no? Porque muchos han salido solitos y han sembrado en otros lugares con todo y familia, o han creado familias completamente allá. Y las raíces van desde todo, desde lo personal hasta lo profesional, porque hemos entrevistado psicólogos que nos han hablado del tema del duelo y también el tema de las enfermedades. Entonces, cómo esto ha impactado en todo, con todas esas ramas, que algunas habrá que podarlas y otras no, depende cada quien lo que va haciendo, pero que fue la esencia del podcast, buscar las raíces de las personas. Y, y en cada uno de los episodios que hemos tenido,
evidente o no evidente, las personas tienen historias propias o de gente cercana que ha migrado. Lo que nos ha demostrado aún más la parte personal del tema, la parte humana del tema. Eh, Veíamos en uno de los episodios que la gente dice, es que yo no he contado nunca esto. No, me estoy abriendo como persona, porque el espacio que hemos creado se da a eso, o sea, es estar como en familia, es estar como unidos bajo un paraguas, ¿no? Todos debajo la lluvia con este paraguas, pero con la capacidad de que, a pesar de que no conozco al otro, me puedo abrir. Y yo creo que esa, por ejemplo, fue uno de los episodios que más tocaron, porque salió, floreció el tema humano, ¿no? Las historias personales, historias que ellos han contado. Y otro de los episodios es con el tema de la migración con infantes, con los niños, niñas, adolescentes, que uno suponía que se manejaban de cierta manera y terminaron siendo de otra, ¿no? Porque uno dice, bueno, pero ellos se acostumbran más rápido. No siempre, ¿no? Porque también traen lo suyo y traen sus pequeñas raicitas, pero ahí las tenían, ¿no? Estaban germinando. Y entonces, claro, las sacas de un lugar, la tienes que sembrar en otro y ese sembrarse también trae sus retos. Entonces, yo creo que cada episodio que hemos tenido ha sido un reto, ha sido temas que componen al ser humano desde la mirada migrante y, y lo que creo que hemos logrado es humanizar la palabra. Sí, y creo que mientras más avanzamos en las conversaciones, y ha sido un reto, porque bueno, Bárbara y yo somos abogadas y es parte de nuestro reto, pero nuestro aporte también, nuestra deformación profesional o la formación profesional va a hablar de esos derechos, de esas obligaciones, de esas garantías no garantizadas por los estados en materia de derechos humanos, en materia de tratados. Pero también entender que una forma de poder cambiar las narrativas, ver esta visión donde toda la sociedad está involucrada, donde también las personas migrantes y refugiadas y personas en movilidad están siendo protagonistas, es poder darle nombre y verbalizar lo que hacemos y saber que no estamos como solos en eso. Y desde allí contarlo desde la experiencia es lo que se hace mucho más fácil de entender, porque hay una complejidad del mundo de vista emocional, desde el punto de vista político, desde el mundo cultural, que requiere ser conversada para poder ser entendida y poder ser procesada por quienes nos reciben, por quienes se mueven, por quienes migran. Y creo que este espacio para mí ha significado eso, ¿no? Y la otra que también te quería preguntar y que reflexionáramos sobre, bueno, ¿qué ha significado para CEPAS? Porque para CEPAS, pienso yo, y me encantaría también escucharte cómo lo ves tú, ha sido parte de nuestro propio proceso de maduración, de ser una organización que nace en Venezuela, pero que ahora tiene raíces más internacionales, un país que ha vivido esto desde las dos dimensiones, tanto de la acogida como de un país que es un país de origen, de personas migrantes y refugiadas, pero de una organización que ha visto este tema no solamente para Venezuela, sino para un tema de interés global e internacional y cómo nos escuchan desde México, desde El Salvador, desde Ecuador, desde Estados Unidos, es decir, cómo nuestra audiencia es una audiencia internacional y nosotros hemos creído, o sea, nuestras raíces también han crecido y se han instalado en corazones de diferentes nacionalidades. Y creo que es parte también de la experiencia del aprendizaje y lo que nos regala este espacio de hablar del humano, de que desde diferentes partes del mundo compartimos esos intereses, compartimos esos dolores, compartimos esas esperanzas y podemos hablarlas desde lo humano y desde la dignidad y desde los derechos en este espacio. Claro, en la organización ha sido un reto. Nosotros nos hemos ido adaptando a las realidades.
tanto realidades como organización como realidades personales, ¿no? Pasando un montón de retos. Porque mucha gente dice, bueno, pero ustedes están posicionados, sí, pero ese posicionamiento fue con mucho trabajo, con mucha dedicación. Eh, Éramos poquitos y hacíamos el trabajo de 800, ¿no? Pero parecía que estuviéramos replicándolo mucho. Pero por el compromiso también. Yo creo que nosotros nos hemos caracterizado porque si algo lo tomamos con compromiso, lo tomamos con la idea de poder colaborar y poder desarrollarlo, tanto así que hemos llegado incluso a temas internacionales y estructuras internacionales, y ahorita lo estamos viendo con el podcast que se está creciendo y se está desarrollando porque también vemos una necesidad que nosotros queremos cubrir. Y, y yo te quería preguntar en medio de todo esto, ¿no? ¿Cuál ha sido tu reto personal en todo esto? Porque el laboral, o sea, el de la organización la hemos visto, hemos mutado, hemos tenido que salir, los equipos han cambiado, nos hemos adaptado ahora con la tecnología, otra forma de difusión de los mensajes, el trabajo también de los miedos del desaparecer, no desaparecer, todo lo que pasa en una organización, ¿no? En cualquier parte del mundo. Pero hay retos personales que marcan, especialmente en el tema de migración. ¿Cuáles han sido como los tuyos que tú digas, estos han sido mis bastiones, lo que he podido avanzar o que todavía estoy trabajando, porque es perfectamente factible? Sí, bueno, yo creo que lo vi con un ejercicio que hice una vez que me dijeron, bueno, cuenta la película de tu historia. Y en esa película yo contaba cómo para mí fue muy difícil, sobre todo los primeros años que salí de Venezuela, el estar aferrada a lo que hacía, a lo que mi trabajo, sobre todo en defensa de derechos humanos, pensaba que al estar fuera se iba a desdibujar y se iba a caer, y eso pues me hizo aferrarme a seguir haciéndolo, y de mi mente, de mi corazón, no salía todo lo que tuviera que ver con Venezuela. Y yo contaba esa historia desde la tristeza, ¿no? Desde la nostalgia. Sin embargo, cuando fui contando esa historia en mi propia película, encontré como no solamente ya habiendo salido había podido hablar más de lo que ocurría en Venezuela, había podido ayudar a otros que estaban en Venezuela, había podido colaborar con que se llevara más ayuda humanitaria a Venezuela. Ya no solamente ayudaba a Venezuela, sino ayudaba a otros países que también tendrían contextos adversos. Ponía en perspectiva esta situación para mi país, pero para el contexto latinoamericano y global, y podía empezar a hablar en otros espacios y hablar y trabajar ya con una perspectiva más internacional. Y en ese momento hice también las paces con mi proceso migratorio y entender que no era una historia triste, que la historia de la migración, si bien fue retadora, porque en ese proceso hubo retos, hubo desafíos, hubo pérdidas profundas y dolorosas, también encontré mi propósito o seguí con mi propósito, y pude narrar también mi historia desde seguir cumpliendo mi propósito. Y mi hija siempre ha dicho, y ella lo dijo en una frase para mí muy poderosa, que muchas veces vemos la familia y vemos los afectos donde está nuestra casa. Pero bueno, nuestra casa y nuestro hogar está donde está nuestra familia. Y yo he tenido el privilegio y la bendición de poder seguir estar cercana a mis hijos, a mi esposo, a mi familia. Y eso también, a pesar de que me he movido, pues estar con ellos ha sido parte del reto, pero también del poder entender que donde vaya y esté con ellos es lo que realmente importa. Entonces, sí, es retador, y poder hacer continuo todo este trabajo no ha sido algo fácil, pero también ha tenido parte de cumplir mi propósito y a lo que hago, lo que dedico, y la razón también de ser de este espacio del podcast que atraviesa el corazón de CEPAS en lo que somos como equipo, en lo que somos como organización y en lo que queremos para los derechos humanos, los derechos de las mujeres y la construcción de paz. Porque creo que hablar de derechos, formar en clave de derechos
con perspectiva de género y especial tener la arista o la mirada sobre la crisis de movilidad humana que hoy a nivel global pues nos llama y nos toma, ha sido parte de nuestras propias raíces y de nuestro propio trabajo por los derechos humanos. Pues sí. Y toca ahora la pregunta del cierre de estos episodios, ¿no? ¿Qué son para ti tus raíces? Bueno, mis raíces es ese propósito que tenemos en la organización y que tenemos a nivel personal y que nos los ha dado quienes somos, el estar en esta convicción que la dignidad humana debe ser el centro de nuestras acciones. Y creo que desde CEPAS y pues como defensora de derechos humanos hemos podido mantener esas raíces bien arraigadas y que pues han florecido también en otros espacios y esperamos que sigan floreciendo para quienes nos ayuden, nos escuchen, nos comenten sus historias y que este espacio sea útil para aquellos que están enfrentando retos similares, pero que también en esos retos hay formas de construir nuevos propósitos, formas de generar esperanza y que en colectivo y nombrándolo podemos encontrar otras formas de ver nuestras historias, hacer las paces con ellas y conciliar eso que somos con eso que nos convertimos y que tenga un balance positivo. Y así también te lo pregunto a ti. ¿Cuáles son tus raíces, Bárbara? Mis raíces. Pues bueno, primeramente Dios, ¿no? Que ya no me he reconciliado porque parte del proceso migratorio también te mueve la fe, ¿no? A ver si la tienes o no la tienes. Y bueno, es todo un proceso, o sea, partiendo de ahí, la familia, porque como hija y nieta de migrantes, se centra el punto focal de cualquier persona que migra, ya la tenga cerca o lejos, la familia. Y ahorita con la tecnología, pues mucho más fácil que antes con las cartas o con los telegramas. Ya hoy un mensaje, hay una videollamada, hay algo. Entonces cuando estás ahí medio, vuelves a levantar el teléfono y a buscar del otro lado, a lo mejor, no soluciones porque no todo el mundo las tiene, pero sí por lo menos esa visión distinta o esa palabra acogedora. Esa cosa que te sientes abrigado a pesar de que a lo mejor no le estás contando lo que te está pasando, porque eso lo hacemos los migrantes, no le contamos a la familia todo lo que vivimos para no mortificarlos. Pero ya el simple hecho de escuchar la voz de una mamá, de una abuela, de un familiar, ya eso te da bastante cobijo y te da bastante paz y tranquilidad para seguir afrontando lo que viene. Así es, y bueno, nuestras raíces son nuestros principios, nuestros valores, nuestra fe y bueno, el propósito de que puedan encontrar en este espacio un momento para reflexionar, para humanizar la conversación y para también sentir y expresar. Así que gracias por escucharnos en este episodio especial donde abrimos nuestras voces y nuestros corazones y nuestras memorias para compartir con ustedes quiénes somos detrás de estos micrófonos y detrás de estas historias y experiencias que siempre les queremos compartir. Por supuesto, si esta conversación les resonó, por favor compártanla, no se la queden ustedes, puede ser que les sirva a otra persona en su propio momento, en su propio proceso, así que compártanla, también nos pueden escribir si alguna de nuestras historias personales también tiene que ver con lo que ustedes han vivido, pues compártanla. Este es justamente un espacio que busca eso, que otros nos lean y que se encuentren con sus raíces. Y bueno, también saben que nos pueden encontrar en Spotify, en Apple, en Amazon y donde pues escuches el podcast, puedes difundirlo, especialmente en nuestras redes sociales, @pisosepas. Encontrarás mucho contenido y formas también de apoyarnos en este proyecto para seguir adelante. Por supuesto, las donaciones siempre son muy útiles y nos permiten seguir acompañando estas historias. Y bueno, esto fue Raíces, una producción de CEPAS que siembra comunidad en movimiento. Hasta la próxima.